Vamos a imprimir el documento. Vamos a imprimir el documento que le acabo de dejar en la materia, por favor. Profe, Dígame. yo no puedo imprimir por el tema de mi computadora. Ok, entonces téngalo, ábralo para que lo vea, para que vea lo que vamos a hablar hoy. Dime, Rodovaldo. Dale, profe. Actualmente no tengo disponible la No impresora. te escucho nada, hijo. ¿Cómo? Actualmente no tengo disponible la impresora. Ok, entonces ábralo en Word, ábralo y lo va leyendo entonces, no hay ningún problema. Dice, yo ahorita me voy a poner para ir a imprimir. ¿Cómo dices? Que ahorita me voy a poner para ir a imprimir. Ok, vaya. Les voy a dar 5 minutos para las personas que pueden imprimir, impriman y levanten la manito los que ya lo tengan a la mano, ¿ok? Dime, Matías. Yo en cambio no tengo hojas, se me acabaron. Ok, entonces abra el documento solamente y después lo imprime, no hay ningún problema. Dime, Mauricio. Fíjense, me va a apagar la cámara porque yo también tengo que ver el documento Ok. porque no lo puedo. Muy bien, vayan imprimiendo. 5 minutos les voy a dar, chicos. El que va terminando va levantando la manito. Muy bien, chicos. En su poder tienen ustedes, ¿verdad? Un documento que yo les adjunté donde tenemos los complementos circunstanciales, ¿cierto? Un complemento circunstancial, ¿verdad? Es aquel que expresa la manera, el tiempo, el lugar y las demás circunstancias en la que se realiza la acción del verbo, ¿cierto? Ahora, allí, ¿verdad? En el documento que ustedes tienen los diferentes complementos circunstanciales. Ahora, quiero que observen algo muy particular. Estos complementos circunstanciales, chicos, son básicamente los mismos adverbios, ¿sí? Mire, adverbio de modo, de tiempo, de lugar. Entonces, un adverbio es básicamente parecido a los complementos circunstanciales que nosotros tenemos acá. Ahora, las múltiples circunstancias en las que se realiza la acción del verbo pueden ser tenemos diez complementos circunstanciales. 10 complementos circunstanciales. La clase de hoy es mostrarle la teoría de los complementos circunstanciales, porque el día lunes ya vamos a realizar ejercicios de complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales. Entonces, usted tiene la tarea, la obligación de estudiar, Aileen, guárdese compás que no estamos trabajando con compás, la obligación de estudiarse los complementos directos, los complementos indirectos y por supuesto los complementos circunstanciales. Entonces, un complemento circunstancial de modo, fíjense que cada uno le está dando a ustedes el complemento circunstancial, le está dando la definición y la pregunta de cómo podemos encontrar cada complemento circunstancial. Y obviamente, aparte de eso, le estoy dando 3 ejemplos. Esto es de un material que yo tengo de toda la gramática. Este material no está disponible ni en la web ni en un libro. Eso es un libro que yo tengo personal, yo le estoy compartiendo con ustedes. Por eso ustedes lo ven así, es un adjunto. Yo lo que hice fue copiarlo y pegarlo en el formato para que ustedes lo tengan. Este complemento circunstancial, si usted lo guarda y lo cuida, le va a servir para más adelante en cualquier clase. ¿Ok? Ahora, un complemento circunstancial de modo, dice, se refiere a la manera de cómo se realiza la acción. Y nosotros podemos encontrarlo utilizando la pregunta ¿cómo? O sea, ¿cómo sucede? Entonces, vean los 3 ejemplos. Lo estudiaremos con detenimiento. ¿Cómo lo estudiaremos? Con detenimiento. Ese con detenimiento es el complemento circunstancial de modo.
¿Por qué? Porque yo ese cómo, ¿a quién le voy a hacer la pregunta? Al verbo. Siempre todo se lo voy a preguntar al verbo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando los complementos del predicado. Y dentro del predicado, ¿verdad? Está el verbo. Pero cada complemento circunstancial se refiere, escuchen, y necesito que lean bien, porque a las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Aquí está. Circunstancia en la que se realiza la acción del verbo. Por lo tanto, cada pregunta de cada complemento circunstancial se la vamos a hacer al verbo. ¿Sí? Al verbo. Abrió la puerta cautelosamente. ¿Cómo abrió la puerta? Cautelosamente. Cautelosamente. Lo hizo como le enseñaron. ¿Cómo lo hizo? Como le enseñaron. Entonces, cuando tú le haces la pregunta al verbo, dentro de la oración se va a encontrar la respuesta. Tú lo que tienes es que hacer la pregunta y buscar la respuesta que coordine de manera sincronizada con lo que tú estás preguntando, ¿ok? Eso es con el modo. Ahora, complemento circunstancial de tiempo. Son aquellos que expresan el momento en el cual se lleva a cabo la acción. Y nosotros utilizamos la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Esa pregunta tú se la vas a hacer al verbo. Ahora, siempre tienes que primero identificar el verbo en la oración, ¿verdad? Ahora, y tú llegará en el momento menos esperado. Ahora, le haces la pregunta, ¿cuándo? Al verbo. ¿Cuándo llegará? El momento menos esperado. En el momento menos esperado. No va a ser en el momento, o no va a ser menos esperado, o esperado, no. Ahí está la respuesta clara. ¿Cuándo llegará? En el momento menos esperado. Te puede decir, Pedro llegará el viernes. ¿Cuándo llegará Pedro? El viernes. El viernes. Entonces ya tú sabes que dependiendo de la respuesta que te dé la pregunta de cuándo más el verbo, ese va a ser el complemento circunstancial de tiempo. Mañana aparecerá su nombre en los periódicos. ¿Cuál es el verbo? Aparecerá del verbo Aparecerá. aparecer. Entonces, ¿cuándo aparecerá su nombre en los Mañana. periódicos? Mañana. Mañana. Entonces, cuando hablamos de tiempo, quiere decir hoy, mañana, pasado, antier, en unas horas, al día siguiente, todo lo que sea de tiempo. El mes entrante sostendré un debate. ¿Cuándo sostendré un debate? El mes entrante. El mes entrante. Mientras aterrizaba el avión, casi todos los pasajeros dormían. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo casi todos los No, cuando casi pasajeros todos no, escuchen. El verbo. ¿Cuál es el verbo? dormían? Dormir. Entonces, ¿cómo será la pregunta? ¿Cómo dormía? No. Escuchen. La pregunta es ¿cuándo? Y el verbo es dormían. ¿Cómo haces tú para formalizar esa pregunta, Israel? ¿Cuándo dormía? Estoy escuchando a Israel porque fue el que levantó la mano. ¿Cuándo todos los pasajeros dormían? ¿O cuando casi todos los No. pasajeros Primero el verbo. Matías. ¿Cuándo dormían? Sí, pero tiene que... ¿Cuándo dormía quién? Leonardo. ¿Cuándo dormían todos los pasajeros? Por ahí vas. Bianca. ¿Cuándo dormían casi todos los pasajeros? ¿Cuándo dormían casi todos los pasajeros? Ahí te está hablando claro, chicos. No te están diciendo todos los pasajeros. No te están diciendo las hembras. No te están diciendo casi todo. Quiere decir que no todos estaban dormidos. Entonces, ¿cuándo dormían casi todos los pasajeros? Tú tienes que agarrar la pregunta. Luego va el verbo. Pregunta más verbo. No es
¿Cuándo casi todos los pasajeros dormían? No. ¿Cuándo dormían casi todos los pasajeros? En este caso, tú tienes que reorganizar la frase para que tenga un sentido. ¿Sí? Para que tenga sentido. Entonces, tú tienes que leer bien. ¿Cuándo dormían casi todos los pasajeros? Mientras aterrizaba el avión. Entonces, ese es el complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? Ahora, complemento circunstancial de lugar. Son aquellos que nos indican el sitio, el espacio o el lugar donde se realiza la acción. Y utilizamos la pregunta ¿dónde? Recuerda que viene la pregunta más el verbo. La pregunta más el verbo. Vamos a ver, Leonel. Dora se sentó junto a la estufa. ¿Cómo sería la pregunta? ¿En dónde se sentó Dora? No en dónde, no en dónde. Porque aquí esto no te dice en dónde, te dice dónde. ¿Dónde se sentó Dora? ¿Dónde se sentó Dora? Sí, fíjate que tú estás utilizando el verbo y después lo complementas con el sustantivo, ¿verdad? ¿Dónde se sentó Dora? Junto a la estufa. Junto a la estufa. No en la estufa, no a la estufa, no cerca de la estufa, sino junto a la estufa. Junto quiere decir al lado, ¿verdad? Veamos la siguiente. Rodovaldo, ahí venía él. ¿Cómo hacemos la pregunta? La pregunta, primero tenemos que detectar el verbo. Ujú. Venía, del verbo venir. Perfecto. Ahora, ¿dónde venía él? Ahí. Ahí. ¿Dónde venía él? Ahí. No sabemos dónde estaba, pero dicen que ahí. Puede ser cerca, puede ser más lejos, pero ahí venía él. Muy bien. Vamos con Daniel. Paseo la mirada por donde estaban unos mendigos. ¿Dónde paseó la mirada por donde estaban unos No, no, ya va, ya mendigos? va. La pregunta, ¿cómo es la pregunta, Daniel? La pregunta es ¿dónde? Sí, pero tienes que acompañarlo, no dónde, dónde qué. Tienes que hacer una pregunta completa. ¿Dónde paseó la mirada? Ok, ¿dónde paseó la mirada? Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta? Por donde estaban unos mendigos. Por donde estaban unos mendigos. Entonces, la pregunta es ¿dónde? Más el verbo con sus acompañantes. ¿Dónde paseó la mirada? Quiere decir, ¿por dónde estaba mirando? Por donde estaban unos mendigos. Muy bien. Vamos ahora. Complementos circunstanciales de cantidad. Solo se emplean adverbios que indican medida. Escuchen, medida. Puesto que denotan cantidad. ¿Sí? Lo que hablen de cantidad o lo que hablen de medida, utilizamos la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? Rommel, comió bastante. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cuánto comió bastante? No, no, ya va. Tienes que detectar el verbo. O sea, presten atención a lo que estoy explicando con los anteriores. Ya detecté. ¿Cuánto comió? Ajá. ¿Cuánto comió? ¿Cuál sería el Bastante. complemento circunstancial de cantidad? Bastante. Bastante. Excelente. Muy bien. Isabela, a veces escribía mucho. No te escucho, mi amor. ¿Cuándo escribía mucho en la pregunta? ¿Cuánto escribía? Escuchen. ¿Cuánto escribía? No cuánto escribía mucho, porque ahí estás redundando en el cuánto con mucho, sino cuánto escribía. Mucho. Quiere decir que escribía mucho, ¿verdad que sí? Dana pidió más. ¿Cuánto pidió? ¿Cuánto Más. pidió? Pidió más. Más.
Más. Entonces, más es el complemento circunstancial de cantidad. Ahora vamos con instrumento. Aluden al objeto con el cual se realiza la acción. Quiere decir que es el objeto que se está utilizando para poder realizar una acción específica. ¿Sí? Y utilizamos la pregunta ¿con qué? Escuchen, ¿con qué? Y ese con qué va acompañado del verbo. Leonardo, golpeó la mesa con el vaso. ¿Cómo haces la pregunta? ¿Con qué golpeó la mesa? ¿Con qué golpeó la mesa? Con el vaso. Con el vaso. No es que usted va a subrayar vaso, sino ¿con qué? Con el vaso. ¿Sí? Con el vaso. Natanael recortó las imágenes con unas pequeñas tijeras. ¿Con qué recortó las imágenes? ¿Con qué recortó las imágenes? Con unas tijeras pequeñas. No, ahí no dice tijeras pequeñas. Con unas pequeñas tijeras. Con unas pequeñas tijeras. Muy bien, excelente. Alan amaestró al halcón con un método desconocido. ¿Con qué amaestró al halcón? ¿Con qué amaestró al halcón? Con un método desconocido. Con un método desconocido. Entonces, esos son los complementos circunstanciales de instrumento. Ya cuando nosotros empecemos a la práctica, le voy a enseñar cómo voy a identificarlo, con qué siglas, ¿sí? Primero estamos con la teoría. Ahora vamos con complemento circunstancial de compañía. Son aquellos que señalan con quién o quiénes se realizan la acción. ¿Sí? Y utilizo las preguntas ¿con quién o con quiénes? ¿Sí? ¿Con quién o con quiénes? Puedo utilizar esas dos preguntas para poder encontrar al complemento circunstancial de compañía. Ahora, Aileen, Isabel se fue al puerto con sus dos perros. ¿Cómo le hago la pregunta? ¿Con quién te fuiste a ver? Ya va, pero tiene que ser la pregunta completa. ¿Para dónde se fue Isabel? ¿Para el cuarto, para el baño, para la casa, para la cocina, para el restaurante? Lee ahí. ¿A dónde se fue a ver? No, ¿dónde? Mi amor, escucha. ¿Es con quién o con quiénes? Lee bien. ¿Dónde está Eileen? ¿Se salió de clase? Aileen, no, no está. No, No, sí está Ah, sí presente. está, sí está. Aileen, que no entonces, habla. ¿cómo sería la pregunta? ¿Con quién te fuiste a ver? ¿Pero para dónde, mi amor? Ahí tienes que seguir leyendo. Se le cayó el internet. Vamos a preguntarle a Mauricio. A ver, yo haría la pregunta ¿con quiénes? ¿Con quiénes Isabel se fue al puerto con sus dos perros? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Claro, ¿por qué con quiénes? Porque está hablando de plural. ¿Sí? Plural. Tienen que ver. Entonces, ¿con quiénes o con quién se fue Isabel al puerto? Con sus dos perros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, ¿quién me falta por pasar? Juan. Juan, Alfonsina quería ir a los llanos con nosotros.
Sería con quiénes si el ¿Con verbo quién? es Escucha, ir. ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí sería con quién quería ir a los llanos Alfonsina. ¿Con quién Con- quería ir a los llanos Alfonsina? Con nosotros. Con nosotros. Ahí puede ser que, ¿con quién quería ir Alfonsina a los llanos? También funciona, con nosotros. Perfecto. Israel, bailó conmigo. ¿Con quién bailó? ¿Con quién bailó? Conmigo. Conmigo. Perfecto. Entonces, esas son las preguntas que yo utilizo. Ahora vamos con complemento circunstancial de tema. Se presentan con verbos que aluden las acciones de leer, hablar, escribir, conversar, pensar. ¿Sí? Es decir, expresan al asunto, argumento o tema sobre el que se tratan dichos verbos. A veces parece muy enredado el concepto, pero si tú utilizas la pregunta ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Tú vas a poder encontrar la respuesta. Justin no se cansaba de hablar sobre la eternidad. ¿Sobre qué se cansaba de no hablar? ¿Sobre qué no se cansaba de hablar? Sobre la eternidad. Sobre la eternidad. Ustedes tienen que formular bien la pregunta que tenga coherencia, ¿ok? Que tenga coherencia. Rodovaldo, la conferencia giró en torno a la medicina hemohepática. La conferencia giró, pero ¿sobre qué giró? ¿Sobre la medicina No, pero homeopática? ¿sobre qué giró qué? La conferencia. Entonces haga la pregunta como es. ¿Sobre qué giró la conferencia? En torno a la medicina homeopática. Exactamente. ¿Sobre qué giró la conferencia? Quiere decir sobre qué estaban hablando en la conferencia. Eso es lo que quiere decir. Sobre qué era el tema de la conferencia. ¿Sí? Leonel, conversaron sobre aparecidos toda la noche. ¿Sobre qué conversaron durante toda la noche? ¿Sobre qué conversaron durante toda la noche? Sobre aparecidos. Sobre aparecidos. Es decir, que hablaron casi toda la noche sobre las personas que estaban aparecidas. Muy bien. Esos son los complementos circunstanciales de tema. Ahora vamos con los complementos circunstanciales de causa. Son aquellos que manifiestan las razones o motivos por lo que se realiza la acción y utilizamos la pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no fue a la guerra? Por miedo. Isabela, adelgazó debido a la mala alimentación. ¿Qué adelgazó? ¿Por qué adelgazó? Debido a la mala alimentación. Debido a la mala alimentación. Muy bien. Leonardo, no vendió sus cuadros porque estaban muy mal hechos. ¿Por qué no vendió sus cuadros? ¿Por qué no vendió sus cuadros? Porque estaban muy mal hechos. Porque estaban muy mal hechos. Excelente. Estos son los complementos circunstanciales de causa. Rommel, estos son los complementos circunstanciales de finalidad. Los que expresan el objetivo o el propósito, ¿verdad? Que persigue el cumplimiento de la acción verbal. Básicamente utilizamos la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, el caballo empezó a saltar por el establo para encontrar una salida. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Para qué el caballo empezó a saltar por el establo? ¿Para qué el caballo empezó a saltar por el establo? Para encontrar una salida. Para encontrar una salida. Muy bien. Matías, se ocultó en el almacén con el fin de esquivar sus acreedores.
¿Cuál? Ah, en la segunda. Ya. ¿Para qué se ocultó en el almacén? ¿Para qué se ocultó en el almacén? Con el fin de esquivar a sus acreedores. Muy bien, excelente. Daniel, da limosna para tranquilizar su conciencia. ¿Para qué da limosna? ¿Para qué da limosna? Para tranquilizar su conciencia. Para tranquilizar su conciencia. Muy bien. Y el último complemento circunstancial es el de duda. En el de duda nosotros no hacemos preguntas. Rodovaldo, deje de conversar y preste atención. En el complejo circunstancial de duda no hacemos preguntas, sino que utilizamos los adverbios de duda que nosotros conocemos. Quizás, tal vez, posiblemente, acaso. Entonces, cuando nosotros veamos algún adverbio de duda dentro de la oración, este va a ser el complemento circunstancial de duda. Por ejemplo, quizá encuentre un sentido distinto a esas acciones. Quizá es el complemento circunstancial de duda, porque es el adverbio de duda que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, este es el material, chicos, que ustedes se tienen que estudiar. Nada vamos a hacer si yo el lunes llego, empiezo a hacer los ejercicios y usted ni siquiera sabe, ni siquiera tomó el material y lo leyó el fin de semana y se aprendió los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales, vean, van engranados con los adverbios. Van engranados con los adverbios. Si usted te das cuenta de todos los complementos circunstanciales que tenemos allí, son los mismos adverbios. Adverbio de duda, de tiempo, de cantidad, de lugar, de modo. ¿Sí? Entonces, estúdiese los adverbios, estúdiese este material. Aparte de eso, se va a tener que estudiar complementos directos y complementos indirectos. ¿Por qué? Porque ya yo el lunes comienzo a hacer oraciones donde vamos a identificar complemento directo, complementos indirectos y complementos circunstanciales. ¿De acuerdo? Después que nosotros terminemos con estos complementos y que podamos identificarlos, ya vamos a entrar a la parte de los sintagmas. Es donde nosotros vamos a agarrar una oración y vamos a subrayar sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, aparte de los sintagmas que yo les voy a dar. Pero todo tiene una correlación, ¿sí? Todo contenido va engranado con otro contenido. Entonces yo necesito que ustedes, por favor, encarecidamente, repasen. ¿Sí? Repasen. ¿Por qué? Porque es importante. ¿De acuerdo? Es importante repasar. ¿Está bien, profe? Ahora, para mañana, recuerden tener los instrumentos que les solicité para geometría. ¿De acuerdo? Para geometría. Aparte de eso, chicos, mañana necesito que todos tengan a la mano una hojita blanca, de esa de papel bond, porque vamos a trabajar con artística. ¿Sí? Y escuchen, otra cosa. Nosotros vamos a relacionar, escuchen bien, vamos a relacionar artística con desarrollo. ¿Sí? Artística con desarrollo. Entonces, yo puedo intercambiar, primero coloco desarrollo y luego coloco artística. ¿Para qué? Para fusionar esos dos temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto, chicos? Muy bien. No vayan a decir mañana, profe, que usted me avisó que no tenía tiempo, porque todos tenemos un juego geométrico en casa y todos tenemos un compás que utilizamos los años anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para mañana vamos a tener las hojitas, ¿verdad? Y ya preparado todo lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Si no hay más preguntas, por favor repasen el material, repasen los complementos directos e indirectos
para poderlo hacer el día lunes de manera eficaz. El lunes yo no voy a volver a explicar ni los complementos directos, ni los indirectos, ni los circunstanciales. Ustedes se tienen que aprender la teoría. Cada una de los renglones que le estoy dando tiene una pregunta específica. Con esa pregunta usted encuentra los directos, los indirectos y los circunstanciales. ¿Ok? Por lo menos, mínimo, usted debería aprenderse las preguntas, más los conceptos de cada uno. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Perfecto. Entonces, nos vemos mañana con el favor de Dios. Cuídense mucho, bendiciones para todos, feliz tarde. Ya ahorita les activo la tarea de matemática para que la suban. Chao, Bye, bye. profe. Pueden revisar Mañana. ya en la plataforma, en la materia de matemática, la calificación que obtuvieron de las operaciones básicas del martes y de hoy. ¿Ok? Esa es la calificación. Chao, Lice. Chao, chao. profe. Chao, Nos chao. Que me les vemos vaya muy mañana. bien. Un abrazo. Chao. Chao. Profe. Que tenga bonito día. Igualmente. Chao, profe. Chao, nos vemos mañana. Chao. Que les vaya muy bien.